Bueno, como estaba explicando antes del descanso, vamos a empezar en nada, así que yo voy a empezar a explicar un poco la introducción y volvernos a poner al día, el wrap up. Como estaba explicando antes del descanso, en el formato tipo 2, la cosa es muy parecida. Volvemos a tener la misma distribución estadística. En este caso tendremos el caso de la demanda de 2 meses, como habíamos visto aquí. Pues volveremos a tener esta distribución de aquí. Esto no cambiará. Seguiremos teniendo esta distribución de que es una ley normal, de media 200 y varianza 9800, que se calcula respecto al plazo de entrega. Esto sigue siendo igual, no hay ningún tipo de modificación. Pero la diferencia es que antes lo único que queríamos saber era la probabilidad de quedarnos en un sitio o de quedarnos en el otro. Ahora lo que vamos a mirar o lo que vamos a tener que mirar es cada uno de los posibles resultados que no nos favorecen, que quiere decir que hemos comprado de menos, perdón, que hemos comprado de menos y por eso nos quedamos sin, pues la probabilidad de este multiplicado por 1, la probabilidad de este, que sería que me faltan 2, multiplicada por 2, y así sucesivamente, la probabilidad de x multiplicada por x. ¿Qué es lo que pone esta fórmula? Esto de aquí es la probabilidad. Exacto, la probabilidad. Y esto de aquí es el número de unidades que me faltan. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esto lo que me está dando es en un ciclo de compra, en una vez que voy a comprar, cuántas unidades no entrego a tiempo. Vayamos al enunciado para intentar interpretar lo mismo. Fijaros que él me está dando directamente el valor y el valor es que quiero que el 99,9% de unidades sean OK, sea servicio a tiempo, y solamente un 0,1% de unidades con retraso. ¿Sí? Eso es lo que me está dando, no me está dando nada más. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí, simplemente por aclarar y para que nadie tenga ningún tipo de dudas, porque en el libro explican también otra forma un poco más compleja para hacer el cálculo del tamaño del lote. Dice, suponga que el tamaño del lote se calcula mediante la fórmula de EO. Así que nos volvemos aquí. Y ahora fijaros que la fórmula de OQ es esta. Y para que quede un poco de registro de qué cosas sirven para un caso y para el otro, fijaros que esto sirve para el caso amarillo, para el tipo 1, también sirve para el caso verde, tipo 2. Y ahora este valor de aquí, que ahora sí que lo necesito numéricamente para hacer ciertas operaciones, lo voy a calcular en el Excel para tenerlo. Y era el tamaño del lote iba a ser igual a raíz de 2 por la demanda, que son 1.200, la demanda anual, también insistirlo porque acostumbra a dar algunos problemas esto, multiplicado por el costo de hacer un lanzamiento, dividido entre el coste de inventario. Y este me sale que el tamaño del lote es 1095,44. Lo voy a, fijaros que aquí el redondeo es irrelevante. 1095, 1096. Estamos hablando de menos de un 0,1%. Eso es nada. Por tanto, si no os importa, voy a escribir 1095 aquí. ¿De acuerdo? Y ahora voy a empezar a hacer todo el cálculo o todo el desarrollo de cálculos que se tiene que hacer para la calidad tipo 2. Entonces, fijaros que en este caso concreto lo que te está diciendo es que cada vez que compro, compro 1095 y el otro dato que tengo es que solo quiero que lleguen tarde, que no tener
disponibilidad en un 0,1% de casos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En realidad, fijaros que yo compro de 1095 en 1095, ¿no? Siempre compro de 1095 en 1095. Y ahora, lo que me interesaría a mí es que de este 1095, el 99,9% sea OK, al menos un 99,9% sea OK, y como máximo un 0,1% sea KO. Un 99,9% sea OK y el 0,1% sea KO. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y fijaros que cada vez que pasan esas 1095 unidades que son las que compro, es cuando se alerta o se llama al efecto de ir a comprar y me pongo en riesgo de quedarme sin. Por tanto, esta distribución estadística que tenéis aquí pasa una vez en cada compra, que es compro los 2 meses hasta que llega, compro los 2 meses hasta que llega, compro los 2 meses hasta que llega. Por tanto, fijaros que lo que yo quiero es que esta área de aquí, este cálculo de aquí que yo he puesto en naranja carne, ese valor, que aquí voy a poner un poco marronito, el valor del área que queda por debajo, esto sea un 0,1% de los 1095. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que haga. Muy bien. Por tanto, el área, esta área, tiene que ser igual a esta cantidad. Y esa área que está aquí, que tiene que ser igual a esta cantidad, tiene un nombre. Y esta área tiene como nombre NDR. ¿De acuerdo? Por tanto, el cálculo que yo voy a hacer, teniendo en cuenta que esa área, esa NDR, tiene que ser igual a 0,001 por 1095, es buscar el valor de R, el valor de punto de pedido, tal que asegure que el área que tiene esa forma sea como mucho el valor que hay. ¿Sí? Esto es un poco más complejo de lo que alguno podría creerse porque lo ve así y dice esto es una fórmula rarísima. No. 99,9%, 1095. ¿Qué valor es el que yo busco de NDR? Pues 0,001, que es un 0,1% multiplicado entre 1095. ¿Sí? Por tanto, fijaros que esa fórmula es lo mismo que yo he hecho. ¿De acuerdo? Y a esta área que hay aquí le he llamado NDR. Y como es una fórmula estadística y es un área estadística, seguramente hay alguien que ha hecho una tabla o ha hecho algo que sirva para calcularlo automáticamente. Y es el caso parcial. ¿De acuerdo? ¿Por qué me refiero a que es el caso parcial? Por favor, ¿podéis levantar la mano todos los que estáis en el aula ahora? Porque voy a hacer la foto. ¿Por qué digo que es el caso parcial? Bueno, porque yo cuando explicaba estadística, cuando veíamos el tipo 1, en el tipo 1, yo buscaba R, el punto de pedido, pero esto no lo tenía que hacer 2 pasos. Encontrar Z y luego sustituir en esta fórmula. Y este encontrar Z estaba asociado a una ley normal de media 0 y varianza 1, mientras que esta R estaba asociado a la ley normal rarita. En este caso era la ley normal de media 200 y varianza 9800. ¿Sí? Diego, Vicente. Muy bien. Aquí pasa algo parecido, pero ya no me sirve la Z, porque la Z era este valor de aquí, justo este valor de aquí que hacía al frente el límite. Ahora yo quiero esta área y a esta área se le llama de otra manera, como siempre, tienen nombres. La gente le da por llamar de forma diferente a la gente, pudiéndole llamar igual.
Diego y Vicente, voy a dar por hecho de que no estáis. Muy bien. Bueno, pues como en el caso que nos incumbe hay alguien que ha hecho ese trabajo, resulta que ya podéis bajar la mano. Esa transformación, en el caso de ahora, se hace con una cosa que se llama L de Z. ¿De acuerdo? Y lo que yo busco ahora, lo que yo busco en tipo 2 es NDR, es el área, esa chiquitita, la colita de la derecha que he puesto, y para encontrar ese valor, yo lo que hago o lo que necesito buscar es encontrar una L de Z que forma parte o está asociada a la ley normal de media cero y varianza 1. Y para pasar de esa L de Z a ese NDR, lo que tengo es la siguiente fórmula. Esta fórmula de acá. ¿De acuerdo? Parecen muchos pasos y unas cosas súper raras, pero no es súper raro. No os preocupéis. Ya veréis que los pasos son relativamente naturales. Y para que veáis que sean relativamente naturales, os voy a abrir, o vamos a abrir el Excel que tenéis subido en Webcursos. ¿De acuerdo? Y ahora esta parte de aquí es lo que ya hemos visto de tipo 1 y tipo 2, por tanto ahora no lo voy a necesitar, lo puedo ocultar. Y fijaros que aquí lo que me da es como una especie de LDZ que pasa a Z, con una cosa rarísima. Y alguien me dirá, ¿cómo obtengo yo la LDZ? Bueno, pues vamos a la fórmula, vamos al cálculo de aquí, vamos a ver estos pasos. Fijaros que yo lo que sí que tengo es NDR, que NDR es igual a el 0,1% que yo quería por el 1095, que es el tamaño del lote. Así que lo calculamos aquí. Y fijaros que el número de unidades que yo quiero romper en promedio, el cálculo de esa área que estamos calculando, sería el 0,1% que dejaba el enunciado, queríamos cubrir el 99,9% de las ventas, de las unidades vendidas, por tanto dejábamos un 0,1 sin cubrir, multiplicado por el tamaño del lote, la Q, que lo hemos calculado antes y nos salía 1095. Por tanto, fijaros que el valor de NDR sería 1,095. ¿De acuerdo? Ahora, este valor está asociado a una distribución de media 200 y varianza 9800. Y yo lo quiero en una distribución de media 0 y varianza 1. Por tanto, lo que tengo que hacer es escalar ese NDR de la distribución de ventas de 2 meses, escalarlo a la distribución estandarizada de media 0 y varianza 1 con la que le gusta trabajar a la gente de estadística y que tiene todos los datos puestos en esa manera. ¿Cómo se hace eso? Pues con la fórmula que os he dado, que es despejando aquí el LDZ. Por tanto, fijaros que el LDZ aquí será igual a NDR dividido entre sigma. La NDR en este caso será 1,095 y la sigma, la desviación estándar, recordad que la varianza era 9800, pues la desviación estándar, la sigma, es la raíz cuadrada de 9800. Puede ser que alguno se haya perdido de tanto número rápido, pero si os vais al enunciado, fijaros que esto ya lo habíamos hecho en el paso anterior. ¿De dónde sale este 9800? Pues teníamos la desviación estándar de un mes, para 2 meses teníamos que sumar los cuadrados de esto, y la varianza era 9800. Eso ya lo hicimos en el tipo 1. Ahora en el tipo 2 eso ya lo aprovecho, no tengo que volverlo a calcular y me encuentro simplemente con este cálculo que me da el valor del LDZ.
Así que voy a tomar el valor de LDZ, que será 1,095 dividido entre raíz de 9.800 y me sale este 0,01107127, ¿vale? Y ahora viene una parte pesada, no compleja, pero pesada del cálculo. Resulta que esos valores yo los tengo que pasar de nuevo a Z. O sea, si yo me miro el proceso, el cálculo que yo voy a hacer o el procedimiento de cálculo que yo hago en este caso es 1. Obtengo el tamaño del útero. 2. Calculo el número medio de unidades que me permito servir tarde. Por ciclo. 3. Transformo NDR a LDZ. Traducido, transformo de la ley mía a la ley que utilizan los estadísticos. Y eso lo hago recordando que LDZ es NDR dividido entre sigma. Y ahora 4 tengo que hacer de LDZ a Z. Y 5, el punto de pedido es igual a mu más Z por sigma. ¿De acuerdo? Ahora, el paso de LDZ a Z, que es donde me estaba quedando yo ahora, es bastante complejo. O sea, es una fórmula rara. Históricamente se hacía con tablas, así que si os vais al libro del curso, veréis unas tablas como estas que permiten hacer el cambio automático, en el cual tú lo que haces es buscar el valor que toca y lo transformas. He calculado el valor de Z, que para mí era algo así como 0,1 algo, y me hubiera ido por aquí y hubiera puesto el valor de Z, que estaría, como era 0,1 algo, pues sería algo así como 0,9 aquí. Y eso es la manera como se hacía antiguamente. Con una computadora es un poco más complejo. Más complejo no porque sea difícil, es que simplemente lo que hay que hacer es hacer una aproximación. Así que alguien se tomó el trabajo de hacer una aproximación utilizando un polinomio de Taylor. Que es algo que también habéis visto en la carrera, al principio de carrera. Cuando tienes una fórmula muy rara, muy rara, o una ecuación muy rara, la puedes aproximar al nivel de exactitud que tú quieras a través de un polinomio. Pues alguien se tomó el trabajo de construir ese polinomio por vosotros y después yo me tomé el trabajo de coger ese polinomio y pasarlo de una hoja de papel a una fórmula de Excel, que si alguien se fija, es todo esto de aquí. Es una fórmula de Excel bastante grande. ¿De acuerdo? Esa fórmula de Excel, lo único que tenéis que hacer vosotros es, en la casilla donde pone LZ, poner el valor que toca. Por ejemplo, en este caso, el valor que toca es el que hemos calculado antes. Este de aquí. Y directamente, este polinomio que hay en esta casilla se transforma en lo que toca. Hace el cálculo por vosotros. ¿Sí? Muy bien. Es el único motivo por el cual yo os he subido la fórmula a webcursos. Yo os he subido este Excel a webcursos porque cuando tengáis que hacer un problema tipo 2 en una prueba, yo lo que os recomiendo que hagáis es entrar aquí, copiar esta fórmula, iros a la casilla donde queréis ponerla en
o que os interesa ponerla en vuestra hoja de cálculo, la pegáis y ahora, si os fijáis, el problema que hay es que esta casilla sigue estando referenciada a B21, cuando a mí a lo mejor me podría interesar que estuviera referenciada a C43. Pues lo que hay que hacer es ir y donde pone B21, poner C43. Yo voy a hacerlo una vez para que veáis que a nadie se va a morir por hacer este cambio. Sí que os recomiendo que lo hagáis con ojo y que cuando acabéis os aseguréis que toda esta casilla apunta donde toca, la fórmula que toca. Ya la tenéis. ¿Vale? Esto de aquí que yo he hecho, este polinomio que yo he hecho aquí, es equivalente a el dist, norm, inf, bla, 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 que había puesto acá. Por ejemplo, este de acá. ¿Vale? Es lo mismo, lo que pasa es que Excel tiene este integrado directamente en su solver, él lo tiene, es una librería que él ya dispone de ella, y yo, para esta fórmula, que Excel no la tenía, la he tenido que construir yo. ¿De acuerdo? Pero básicamente esta fórmula lo que me va a permitir es este paso de acá. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Queréis que haga otro ejercicio para aclararlo o os sirve con este? Otro, profe. Sí, puedo hacer el otro, si os parece. Fijaros en el enunciado 2. ¿Sí? Y en el enunciado 2 dice ¿cuál sería el punto de pedido aconsejado si desea que el porcentaje de la demanda servida a tiempo respecto a la demanda total fuera del 99,5%? Este es el ejercicio verde. ¿De acuerdo? Ahora vamos arriba. Dice, ahora fijaros que lo que dice es que el plazo de entrega es de 3 semanas. El precio de compra, la K es 200. La L, el plazo de entrega es 3 semanas. ¿Qué más me dice? Los costos fijos de pedido ascienden a $10.000. Por tanto, la K es 10.000. Y esto de aquí no es la K, es lo que vale cada computadora. El coste de inventario, la I, es un 60%, es 0,6. Dice que el coste de pérdida de buena voluntad no se va a utilizar en este ejercicio, porque aún no lo hemos visto, eso sería solamente para el ejercicio en rojo, por tanto me olvido. Y ahora, basándose en el histórico de ventas, cree que la demanda semanal es de 50 unidades cada semana con una varianza de 1.000. Por tanto, fijaros que en una semana la media es 50, la varianza es 1.000. Y un año son 52 semanas. ¿Sí? Y la beta es 0,995, que es este valor de aquí. Bueno, pues voy a intentar ir paso por paso. Primer paso que dice que tenemos que hacer es obtener el tamaño del lote. Vale, pues el primer paso es obtener el tamaño del lote. Q es igual a la raíz cuadrada de 2 por la demanda por K dividido entre H. La demanda, recordad que la tengo que poner en años, porque los costos están en años. Por tanto, serán 52 semanas por 50. 2 por la demanda por K, que es el costo de hacer un pedido, que en este caso son 10.000, dividido entre H, que es el costo de inventario, que es 0,6 por 200. Y esto hay que hacer la raíz cuadrada. Por tanto, esto es lo que te diré cada vez que vaya a comprar. Voy a hacer el cálculo rapidito para que quede claro. O sea, por completitud, raíz de 2 por 52 por 50 por 10.000 dividido entre 0,6 por 200. Pues el tamaño del lote es 658,3. 658. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente punto. El siguiente punto,
que es el 2, es calcular el número medio de unidades que me permito servir tarde. Por tanto, lo que tengo que determinar es esta NDR. Y ahora fijaros que dice que el 99,5% las quiero servir a tiempo. El resto las puedo servir tarde. Y eso lo voy a multiplicar por Q, que es el tamaño del lote. Porque fíjate que el 658 será en un ciclo de compra, NDR será las pérdidas en un ciclo. Por tanto, como si quieres saber la de 10 ciclos, lo que tendrías que hacer es multiplicar por 10, o la de 100 ciclos sería multiplicar lo mismo por 100, o la de un año sería multiplicarlo por el número de ciclos de un año, eso me está dando un ratio completo, me está diciendo exactamente el porcentaje de unidades que no sirvo. Y ahora, de nuevo, me voy al Excel y hago este cálculo. 1 menos 0,995, perdón, por 658. 3,3. Y este no lo redondeéis porque en realidad es un número promedio y por tanto no tiene sentido que redondeéis un número promedio. A veces puede ser 3, a veces puede ser 4, a veces puede ser 2, a veces 8, en promedio 3,3. ¿Vale? Fijaros que este 3,3 unidades en promedio es el equivalente al área que hay aquí, multiplicada por el número. ¿Sí? La función de pérdida. Y esto lo tengo en una distribución que es de media 200 y varianza de 9800. Y ahora lo quiero pasar a una que sea media 0 y varianza 1. Por tanto, tengo que hacer el paso 3. El paso 3 es que L de Z, que sería el área equivalente, pero de la distribución estandarizada, de la distribución estándar, consiste en tomar NDR y dividirlo entre sigma. ¿Sí? Ahora, para tomar NDR y distribuirlo entre sigma, tengo que ver cuál es NDR, fácil, 3,3. Tengo que ver cuál es sigma, y sigma no es fácil. Sigma puede ser diferente a lo que estábamos pensando. Porque si os fijáis, dice que el proveedor tarda 3 semanas, o sea que el plazo de entrega es de 3 semanas. Y esa sigma que tengo que poner ahí, tiene que estar asociada a ese plazo de entrega. Por tanto, fijaros que si la distribución era para una semana, era esta, la distribución para 3 semanas será 3 veces esto. 3000. ¿De acuerdo? Y ahora sigma será igual a raíz cuadrada de 3000. Antes de que alguien me proteste, tendría que haber puesto mu prima o sigma prima, cierto, pero creo que es suficientemente claro que el negro es 3 semanas y el rojo es una semana. ¿Sí? Por tanto, ahora me voy a la fórmula de aquí y lo que tengo que hacerlo es el valor de 3000 y eso me da la L de Z. Me vuelvo a ir al Excel, perdonad que tenga que hacer tanto baile de pantallas, pero sigo sin tener una técnica buena y eso es algo que le agradecería a alguien, si lo supiera, para compartir pantalla y iPad a la vez. Y me sale 0,0602. Profe, Dime. no sé si me perdí en el enunciado. ¿Por qué era las 3 semanas? Porque el enunciado decía que el plazo de entrega era de 3 semanas. El Ah, ya. proveedor tarda 3 semanas en suministrarle cualquier cantidad de microprocesadores. Por tanto, desde que tú pides hasta que te llega son 3 semanas. Ya, Por eso hay que tener en cuenta que hay dos partes del cálculo. Hay una parte del cálculo que es cuando tú trabajas con la Q, estás trabajando en años, porque es el estandarizado de años. Pero cuando trabajas con la parte aleatoria, en estos modelos siempre estás trabajando con la parte aleatoria durante el plazo de entrega. Siempre durante el plazo de entrega. Por eso aquí tienes lo que nos ha salido ahora, que es que he calculado el L de Z, me sale este 0,0602 y ahora en el 4, Z es L de 0,0602 y esto es una fórmula de Excel que, como digo, no os aprendáis de memoria, es algo que yo encontré en su momento en un libro y lo que hice fue traspapelarla o traspasarla al programa.
Y ahora fijaros que si vosotros ponéis una L de Z de 0,060249, lo que sale es una Z de 1,1649. Por tanto, fijaros que yo ya tengo esta Z. (4609). Y ahora, para calcular el punto de pedido, la R, el punto de pedido, lo que tengo que hacer es la mu más Z por sigma. Y ahora la mu es la media durante el plazo de entrega, que eran 150. La Z es 1,14609 y la sigma es raíz de 3000. Y ahora calculo este valor y tengo el ejercicio resuelto. De nuevo, aquí hay dos problemas que quiero intentar separar. Bueno, es este valor multiplicado por raíz de 3000. ¿Vale? Por tanto, serían 213,8. Y quiero separar dos problemas que podéis tener. ¿Sí? Aquí hay dos cosas que pueden resultar problemáticas para el alumno. Dos. La primera es el método de cálculo. Y el método de cálculo es simplemente una guía en la cual tenéis que seguir claramente los pasos. ¿Sí? Tamaño de lote, el número de unidades en promedio rotas, el número de unidades en promedio rotas de una función normal de media 0 y varianza 1, su valor de Z equivalente, su punto de P. Ya está. El problema gordo puede ser interpretar este concepto o interpretar este concepto. ¿De acuerdo? Eso es un problema que puede ser gordo. Pero este problema, olvidaros del cálculo. Lo que vosotros estáis haciendo es encontrar esta integral de aquí que te dirá el número promedio de unidades en un ciclo de pedidos que llegas tarde. Eso es NDR en general. Y en el hipotético caso de que esta distribución estándar de aquí tuviera media 0 y varianza 1, en tal caso se llamaría LDZ. ¿Y por qué es importante LDZ? Pues lo que digo siempre, porque los estadísticos trabajan siempre con normalizadas. Eso es lo que hemos hecho. ¿Dudas? ¿No? Fijaros que la Q la hemos calculado igual. Y fijaros que el punto de pedido también lo hemos calculado igual. También la demanda durante el plazo de entrega es la mu y el stock de seguridad es Z por sigma. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, vamos al punto álgido más difícil del curso a nivel matemático, que es el último ejercicio del año. Así, para acabar con fuerza, lo último que os pido es el último apretón de cálculo que os voy a solicitar, que es el caso en que se quiere resolver todo a la vez. Entonces, el caso en que se quiere resolver todo a la vez es el caso que yo he puesto en rojo en el enunciado. Si os vais aquí, ¿os fijáis que el enunciado está en rojo? Pues ese es el caso en que intentamos resolver las dos cosas. Y lo que nos pasa en este caso es que tenemos una fórmula bastante compleja. Tenemos una fórmula que tiene los costos de adquisición, que eran los que teníamos antes, los costos de hacer pedidos, que también los teníamos antes. Tenemos los costos de inventario, que son los mismos de antes, con la particularidad de aquí hay que sumarle el stock de seguridad. ¿Vale? El punto de pedido menos la demanda durante el plazo de entrega. Traducido, lo que hemos hecho es, si me permitís ir un poquito para atrás para que veáis lo que hemos hecho, es sumarle toda esta zona de aquí de abajo, el stock de seguridad, se lo hemos sumado al inventario medio, porque fijaros que lo que hace básicamente es como ponerle un pedestal al inventario medio, es una cantidad que tengo que tener siempre.
Y finalmente, aquí, lo que tenéis, esta parte de aquí, son los costos por entrega tardía. ¿De acuerdo? Y recordad que esto es el costo anual. Por tanto, aquí lo que se está haciendo, este cálculo de aquí, si me dejáis escribirlo aparte, este trocito de aquí, en rojo, lo he escrito aparte, y lo que dice es el número de compras, el número de ciclo de un año. ¿Sí? Fijaros que esa demanda dividida entre Q es precisamente la que había aquí, el número de veces que voy a comprar. NDR, que es una fórmula estadística que ya hemos visto que era bastante rara, que lo que calcula es el número de unidades tarde en un ciclo. Y alguien me dirá, profe, pero ¿por qué es NDR y no es un número? Porque depende de R. Si yo subo el plazo, digo, el punto de pedido y digo que tengo un stock de seguridad de 8 millones, pues este valor será 0. Pero si digo que tengo un stock de seguridad de 0 o de 2, pues este valor crecerá, será mucho más alto. Por tanto, esto depende de R, depende de una de las variables del problema, depende de uno de los elementos que estoy calculando, que es el punto de pedido. Y ahora, esta P es el costo por unidad. Y ahora, fijaros que este problema es una fórmula difícil. ¿Por qué? Pues que tiene dos variables, la Q y la R, que se tienen que optimizar a la vez, el tamaño del lote y el punto de pedido, pero para más dificultad, esto de aquí es una distribución estadística. Y esta distribución estadística es esa integral de la función de masa o de la función de probabilidad que tiene la ley normal. Por tanto, esto de aquí es bastante complejo. Así que para resolver este problema no vamos a poderlo resolver de golpe. No hay manera de resolverlo de poder resolverlo de golpe. Vamos a tener que resolverlo a plazos, por trocitos, como si estuviéramos pagando un departamento. Y esos trocitos que vamos a pagar es que lo que vamos a ir haciendo es hacer suposiciones. Si vosotros separáis el problema y resolvéis las derivadas parciales de ahí y juntáis las cosas con el nombre que le dan los estadísticos, os salen estas formas. ¿De acuerdo? En el cual esto de aquí y esto de aquí son dos funciones estadísticas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hace que el problema sea matemáticamente complejo, porque tenemos dos distribuciones estadísticas, esas dos distribuciones estadísticas hay que tratarlas en algún punto ¿sí? Y no lo digo a la mala, lo digo porque es verdad, es que son muchos pasos, así que lo que voy a hacer yo es explicarlo paso por paso. Primero supongo que no hay rupturas, por tanto que NDR es igual a 0, calculo un tamaño de lote. Con este tamaño de lote, fijaros que puedo irme aquí y sustituir, porque el costo de inventario, el costo de ruptura o de diferir, la demanda, todo esto es conocido, por tanto, una vez he calculado la Q, puedo obtener este valor de FDR, esto de aquí. Y ahora, con este valor de aquí y un montón de fórmulas matemáticas, puedo obtener este valor de NDR. Por tanto, fijaros que lo que voy a empezar es suponer que este valor es algo. Calcular este valor bajo esa suposición. Y bajo esa suposición obtengo un nuevo NDR. Por tanto, me da un nuevo Q. Con este nuevo Q calculo esto. Con esto utilizo un montón de fórmulas que me llevarán a NDR.
Y así voy repitiendo el bucle, repitiendo el bucle, repitiendo el bucle, repitiendo el bucle, hasta que converja. Y este bucle, la suerte que tiene es que son unas fórmulas relativamente fáciles. Calculo Q, para empezar, luego calculo 1 menos FDR, con 1 menos FDR me da Z, con Z me da L de Z, con L de Z me da N de R, y ahora que tengo N de R, vuelvo a calcular la Q, pero esta vez en vez de calcularla suponiendo que este valor es 0, la voy a calcular suponiendo que este valor es algo. ¿De acuerdo? De nuevo, parecen muchos pasos, parece muy difícil, no lo es. Simplemente es que estoy haciendo transformaciones en el plano estadístico entre la probabilidad de algo, el número de unidades, el valor promedio, y eso es un poco jaleo. Parece muy difícil, pero no lo es. Y para que veáis que no lo es, vamos a hacer el ejemplo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Sí? Y para hacer este ejemplo, pues nada, abrimos el Excel y vamos a intentar sacar los resultados que ya tenemos para poder hacer las cosas. Lo primero que vamos a necesitar es la demanda anual. Y bueno, en realidad yo tengo la demanda mensual, por tanto voy a poner la demanda mensual, que son 100, con una desviación estándar de 70. La demanda anual pues será esto multiplicado por 12. Todo esto son datos del problema, son datos del enunciado. Ahora, lo siguiente que me pide el enunciado es, que tengo un costo de compra, una A de 500. Luego me dice que tengo un plazo de entrega de 2 meses, por tanto, la demanda durante el plazo de entrega es de 200. Y recordad que la desviación estándar durante el plazo de entrega es la raíz cuadrada de 9.800. Y este cálculo lo habíamos hecho antes. Por eso aquí ya solamente pongo el valor para ir un poquito más rápido. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que yo tengo es que la I es de 0,3, un 30%, la tasa de interés. Y también me dice que hacer un pedido vale 75.000 unidades, 75.000 pesos. IP, que es el costo de pérdida de voluntad, es 1.000. Todos estos valores los he sacado de aquí. Y la demanda de un mes, el costo de adquisición, que eran 500, la K, que eran 75.000, el tasa de posesión, que era un 30%, el costo de faltantes, que era 1.000, y el plazo de entrega, que es tarda 2 meses en entregarlos. ¿De acuerdo? Y fijaros que el ejercicio en rojo lo que me pide es que determine el tamaño del lote y el punto de pedido para minimizar los costes. Así que ahora lo que voy a hacer es irme a mi ejercicio de resolución, a esta parte de aquí, y empezar suponiendo que Q es igual a 2 veces la demanda por K dividido entre H. Y la demanda anual, porque recordad que la fórmula de esto es la raíz de 2 veces la demanda anual, porque estoy trabajando con el año, multiplicado por K, dividido por H. Y H es un 30% del costo de adquisición. Y me da 6.095, que ya lo tenía que saber porque lo había calculado antes. Por tanto, ninguna sorpresa, no he hecho trampas ni me he inventado ningún número. Ahora, el siguiente paso es que ahora que es este tamaño de lote, tengo que determinar 1 menos FDR. Y ahora, si os vais aquí, os fijáis que 1 menos FDR, que es este valor de aquí, que es una distribución estadística, un valor en una distribución estadística, es Q por H dividido entre P por H, por la demanda anual. Por tanto, el tamaño del lote es 1095. La H es I por A. Y para que después pueda arrastrar la fórmula, le voy a poner los dólares correspondientes solo a esta parte. Y después me dice que lo tengo que dividir por P multiplicado por la demanda. Y la demanda anual. Y ahora aquí también pongo los dólares.
Me sale que ese valor es 0,13. ¿Sí? Y ahora, yo lo que quiero es corregir el valor que yo había empezado a utilizar para NDR, que yo había puesto 0, y fijaros que P por 0 es 0, 2 veces la demanda por el costo de lanzamiento dividido entre el costo de posesión. Ahora lo que yo quiero es poner el valor equivalente del número de unidades que llegan tarde equivalente a este elemento de aquí. Y eso lo tengo que hacer por etapas. Primero voy a tener que transformar ese 1 menos FDR en Z, luego voy a tener que transformar ese Z en L de Z, y luego voy a tener que transformar ese L de Z en NDR. ¿De acuerdo? No es que sea difícil, es que es aburrido. Y por ello, yo os he puesto las fórmulas. De 1 menos FDR a Z y esta ecuación de aquí. De Z a L de Z hay esta ecuación de aquí, que es bastante larga. Y de Z a NDR es la más fácil. Digo, de L de Z a NDR es la más fácil, es esta. ¿Sí? Por tanto, voy a introducir estas fórmulas. Las voy a introducir intentando evitar que haya errores de cálculo. Por tanto, ahora voy a calcular este valor estandarizado, y este valor estandarizado es igual a 0 menos la distribución normal inversa de 1 menos FDR 0,1. ¿De acuerdo? Ahora, para pasar de Z a L de Z, lo que tengo que hacer es una fórmula también muy larga. Z, 0, 1, falso. Si alguien quiere más detalles de por qué es esto, está explicado en el libro. Básicamente son transformaciones entre funciones estadísticas. Menos Z multiplicado por la distribución normal de 0 menos Z, 0, 1, verdadero. ¿De acuerdo? Por tanto, ya lo tengo transformado en L de Z. Y ahora, de L de Z a NDR, que es el valor que yo necesito, lo que tengo que hacer es L de Z por sigma. Y ahora fijaros que ya tengo el número de unidades que llegan en ruptura son 6,8 en promedio. O sea, del total de las 1000 unidades, parece que llegarían 6,8 tarde. Entonces, lo que voy a hacer es repetir el cálculo a ver si esa hipótesis que yo había dicho inicial de que NDR era igual a 0 es correcta. Fijaros que no lo es porque este cálculo lo he hecho suponiendo NDR igual a 0. Ahora tengo un valor de 6,87. Lo que tengo que volver a hacer es hacer exactamente el mismo cálculo que antes, pero con la fórmula que tiene este nuevo valor de NDR, 6,8. Por tanto, escribo esta fórmula y lo que hago es raíz de 2 por la demanda anual por, abro paréntesis, el costo más P multiplicado por NDR dividido entre el costo de inventario, que es esto por esto. Y para poder arrastrar fórmulas y que no se me destroce todo, fijaros que esto siempre es el mismo valor. ¿Sí? Pero fijaros que tampoco ha cambiado tanto. En realidad no tendría que haber comprado en 1095. Según el cálculo, si yo sé que NDR es 687, debería de comprar en 1144. Y ahora puedo hacer este cálculo de nuevo. No ha cambiado nada. Las casillas siguen siendo las mismas. Y fijaros que ha habido un pequeño cambio. Y ahora puedo volver a utilizar esta fórmula de Z para calcular su nueva Z. Y fijaros que es casi idéntica. O sea, ha cambiado 3 centésimas. Y la L de Z ha cambiado en menos de 1 centésima. Tanto fijaros que ahora la NDR es, en vez de 6,87, es 7,25. Y ahora vuelvo a calcular.
Profe, Dime. ¿puede mostrar de nuevo la fórmula del Z Un, y el se- LZ? un segundito, por favor, porque esa fórmula las tienes en el Excel, las tienes tanto en el Excel como en el PowerPoint y luego te las voy a volver a enseñar. No te preocupes, prefiero que veas el proceso y después volvemos hacia atrás. ¿Vale? Si os fijáis, si yo voy repitiendo esto, llega un momento que los cambios son mínimos. O sea, aquí el cambio en el tamaño del lote es 3/10 milésimas. Y ahora ya no hay ningún cambio. Hay un pequeño cambio en NDR. Fijaros que ha aparecido un nuevo decimal, pero el algoritmo ha convergido. Y ahora aquí, fijaros que hay dos columnas, dos filas que son idénticas. ¿Sí? Esta es la solución. Yo he supuesto una cosa y he obtenido la otra cosa. Y ahora supongo que esto está bien y vuelvo a calcular A. Y ahora ya tengo A. Voy a suponer que A es este valor y calculo B. Y ahora voy a suponer que B está bien y calculo A. Y así repetidamente hasta que llegue a converger. ¿Qué quiere decir? Que dos filas consecutivas son idénticas. Cuando dos filas consecutivas son idénticas, quiere decir que esta fila es la solución correcta. ¿Sí? Y los valores que a mí me interesan son los mismos que antes. Este no. Estos no. Me interesa la Q y la Z. ¿Vale? Voy a intentar repetir el cálculo un poquito más ordenado con las fórmulas que me pide vuestra compañera. Muy bien. Vamos al PowerPoint. Fijaros que lo primero que he hecho yo es suponer que no había rupturas y he calculado el tamaño del lote. Vale. Luego he utilizado la fórmula 2, por tanto, esta fórmula de aquí, para calcular una probabilidad asociada a este punto de pedido óptimo. Y ahora ha empezado lo que vuestra compañera me ha pedido. De esta probabilidad la he transformado a un valor estandarizado con esta fórmula. Distribución normal inversa, la casilla donde tengáis 1 menos FDR con un 0 y un 1, que es media y varianza. Luego, de Z la he transformado a esta función de pérdida, que es lo mismo que NDR, pero en una normal de media 0 y varianza 1. Y esta fórmula es una distribución normal puntual multiplicado por una acumulada. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ya tenéis la L de Z, con esta fórmula de aquí, os vais a transformar la L de Z en una NDR, en el número de unidades que rompe. Y eso se hace multiplicando por la sigma, la demanda durante el plazo de entrega, la desviación estándar durante el plazo de entrega, por L de Z. Y ahora que ya tengo este número de unidades, me replanteo la opción original, que era suponer que esto era igual a 0. Y me lo replanteo suponiendo que va a ser este valor de aquí, esta NDR. Por tanto, me voy a la fórmula, sustituyo, obtengo una Q, de esta Q la meto aquí, vuelvo a obtener esta probabilidad la vuelvo a transformar en una NDR. Y así itero hasta convergencia. ¿De acuerdo? Fijaros que lo dice aquí. Calcular Q con fórmula 1, volver a 2. Detener cuando convergemos. Y NDR, digo R, es igual a mu más Z sigma. Y la Z la tenéis aquí. No es necesario hacer ninguna cosa rara. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere entrar en las fórmulas concretas? Yo le aconsejo que no mire mis fórmulas concretas, porque yo os he escrito esas fórmulas. Os las he escrito aquí. Entonces, fijaros que este cálculo de Q hay que hacerlo, hay que escribir la fórmula, esta sí que es propia, pero de 1 menos FDR a Z es esto. Por tanto, lo único que tienes que hacer es copiar esta casilla y donde pone B26, poner donde tienes 1 menos FDR. De Z a L de Z, fijaros que es esto.
es esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, copias la fórmula, la pegas y en vez de ir a B31, que es donde yo lo tengo, pues vas a la que toque. Y ahora, para pasar de L de Z a N de R, tenéis esta fórmula. ¿De acuerdo? Que es esta de aquí. Y esa no la tenéis en el Excel porque no es una fórmula estadística per se, es una transformación que la podéis meter vosotros. Y una vez haces esto, pues repites y repites y repites. Preguntas. De nuevo, el ejercicio parece muy complejo, pero no lo es. En realidad, estos 3 pasos se podrían hacer como, bueno, uno podría calcular este valor y pasar de la columna C a la columna D, de la columna D a la columna E y de la columna E a la columna F. Alguien podría hacer una macro en Excel para que lo hiciera por vosotros. Lo que pasa es que en vez de haceros una macro, pues hay que ir fórmula por fórmula por fórmula por fórmula. Y ya está. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Solamente una última cosa antes de pasaros al control del día y despedirme del curso y despedirme de vosotros hasta el día de la prueba 3. Una vez he acabado, el tamaño de lote es la última vez que calculas esto. Esto te da el tamaño de lote del ejercicio. ¿Sí? Y fijaros que esto es diferente de aquí. Porque el tamaño de lote en el tipo 1 y en el tipo 2, en los dos, se calculaba así. ¿Vale? No así. En el caso de costes hay que hacer un método más complejo. Pero aquí, en el punto de pedido, el punto de pedido se determina igual. Exactamente igual. En los 3. Habréis calculado una Z, la última Z que calculéis, en este caso, pues la última Z que hemos calculado es este 1,065, pues lo que dice es que el punto de pedido, el reorder point, es la media durante el plazo de entrega, la mu, más Z por sigma. Ese sería el punto de pedido. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ha quedado todo más o menos claro? Yo recomiendo que hagáis algún ejercicio, ¿vale? Porque en realidad la problemática que aparece aquí no es una problemática de que los problemas sean extremadamente complejos. El problema es que yo hago muchas fórmulas una detrás de otra y eso genera un conflicto en el sentido de que parece que está haciendo un montón de cosas y algunas parecen cajas negras súper oscuras. No es verdad. Es un algoritmo, una repetición de cálculo que lleva a la solución siempre y que el único problema que tiene es que hace transformaciones relativamente complejas. Las fórmulas las tenéis en el Excel que yo os he puesto, son copiar y pegar, repetir los cálculos de forma correcta y verificar realmente que estáis haciendo lo que toca, porque a veces es simplemente un problema verbal. Cosas como decir el número de unidades por año, cuando en otro lo dice por ciclo o lo dice por mes o por semana. ¿Sí? Y dicho esto, Osvaldo, dime. Profe, una consulta. Dime. ¿Hasta cuándo hay que dejar de iterar? ¿Qué valores son los que se tienen que parecer? Sí, mira, generalmente, a ver, yo lo que digo, lo que yo hago, que no quiere decir que sea... yo intento dejar de iterar lo más rápido posible. Entonces, fijaros que para mí la diferencia entre este y este es nula. Entre estas dos filas es nula. O sea, tú en realidad utilizas estos de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿no?
¿Qué diferencia hay entre 1,06508 y 1,06509? Incluso te diría que podría haberme quedado aquí. ¿Sí? Ah, ya, entonces no es necesariamente hasta que los datos coincidan, sino hasta que la variabilidad sea misma. Si te pasas de esta iteración, seguramente te penalizaré. Ah, ya. ¿Vale? Porque ya a partir de aquí es irrelevante. No vale la pena. Pero fijaros que no ha cambiado nada, ni Q ni Z, entre esas iteraciones. Cuando dos iteraciones son idénticas, que es este caso, que ahora esto da exactamente lo mismo que esto. Fijaros que tantas veces como copie, los datos de entrada generan esos datos, por tanto, que son los datos de salida. Por tanto, serán los mismos datos de entrada para la próxima vez, que por tanto serán iguales y que por tanto no hay ningún cambio. Así que en general uno o se detiene cuando son iguales, totalmente iguales las filas, o se detiene cuando los valores que busca, que son la Q y la Z, son suficientemente iguales. Y suficientemente iguales son... Mira, cuando lo hacíamos a mano, porque a mí me tocó hacerlo a mano, yo hubiera parado aquí. ¿Sí? Cuando lo hacíamos a mano, pero ahora que se hace con computadora, pues uno tiende a decir que trabaje la computadora. Cuando a ti te parezca bien, pero no pases más allá de que ya las columnas son todas iguales, todas las filas son iguales. ¿Vale? Ya, vale, gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues así es la vida, así es el curso, hemos llegado al fin. Recordad que tenéis pues 15 minutos, 20 minutos para subir los archivos a la zona del control. Yo voy a estar hasta las 2:10 aquí, 2:15, seguramente hasta las 2:10, contestando dudas. Si necesitáis algo más allá de la clase, pues ya sabéis que acostumbro a contestar el correo electrónico muy rápido. Y el 21 de diciembre por la tarde recordad que tenéis la prueba 3 y que en la prueba 3 lo que entra es inventarios deterministas e inventarios aleatorios. Gracias por haberme aguantado todo el semestre, los que habéis aguantado. Gracias a aquellos que habéis dejado de venir y veis los vídeos luego para no aburriros tanto en clase. Cualquier cosa me escribís y os dejo trabajar un rato. Chao. Muchas gracias, profe. Que esté bien. De Chao, nada, profe. a vosotros. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias a Que esté bien. vosotros. Chao, profe. Chao.